Hola chicos, buenas tardes, noches, días, dependiendo en qué horario vayan a ver la clase. De todos modos se queda grabada por si la quieren ver en distinto horario, no hay problema. Pues vamos a empezar con su primera clase de morfo. Son cosas que ya saben o que ya deberíamos de saber, tener conocimiento, para que ya nada más sea como que recordatorio, ¿sale? También les voy a poner o tratar de poner algunos videos para que no se haga tan tediosa la clase, y sea como que de reforzamiento. De todos modos, cualquier cosa, pues saben que estoy al tanto en el WhatsApp. Si me quieren mandar un mensaje personal, no tengo detalle. Y al final vemos lo de las tareas y todo eso, ¿sale, chicos? Entonces estamos eh, ahorita checando esto para que no haya problema. Bueno, primero vamos a empezar con lo que es morfofisiología. Como ya sabemos, déjenme ver si está bien. Perfecto. Entonces, es una disciplina que combina el estudio de la forma, morfología, y la función, fisiología del cuerpo humano y otros organismos vivos. Se enfoca en cómo la estructura de los organismos o de los órganos y sistemas se relaciona con sus funciones vitales desde la perspectiva macroscópica y microscópica hasta la molecular. Morfología estudia la forma, estructura y organización del cuerpo humano a nivel macroscópico, órganos y sistemas, y microscópico, tejidos y células. Fisiología se encarga del estudio de las funciones y procesos que ocurren en los seres vivos. Así, perdón. Entonces aquí tenemos como que las generalidades de la morfofisiología. Si se dan cuenta, pues es todo el cuerpo, todos los órganos que vamos o todos los sistemas más bien que vamos a estar checando en esta primera parte. Ajá, y los niveles de organización que da la estructura. La osteología es una rama de la antropología física y es parte de la anatomía descriptiva. Por lo tanto, es fundamental en la práctica médica con fines terapéuticos de conservación y restablecimiento de la salud. ¿Qué estudia la osteología? Estudia la forma, estructura y disposición de los huesos. Es una variante de la anatomía sistémica, ya que investiga uno de los diversos subsistemas de los que se divide el cuerpo y se encarga de su estudio de manera exclusiva. Entonces ahí tenemos nuestro esquemita del sistema óseo en diferentes posiciones. Si se dan cuenta, pues se notan todos los huesos del cuerpo. ¿Sale? Entonces, ok, ¿cuál es la función del esqueleto? El esqueleto se constituye de huesos aislados, adheridos entre sí con ayuda de los tejidos conjuntivos, cartilaginosos u óseos, y forma el aparato pasivo de la locomoción. Otras de sus funciones principales son sostén, que es el esqueleto es el soporte de los tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Protección, los huesos protegen a los órganos internos, por ejemplo, el cráneo protege al encéfalo, la caja torácica al corazón y pulmones. Homeostasis de minerales, el tejido óseo guarda calcio y fósforo, perdón, para dar resistencia a los huesos. Al mismo tiempo libera la sangre para mantener el equilibrio, su concentración. El esqueleto humano consta de 206 huesos y se divide en dos partes, el esqueleto axial y el esqueleto appendicular. El esqueleto axial está formado por 80 huesos de la cabeza, cuello y tronco, y el esqueleto appendicular formado por 126 huesos de los miembros, incluida la cintura escapular y la pelviana. Hay que tener en cuenta que existen diferencias generales y específicas entre los esqueletos masculino y femenino. La diferencia general es que es el tamaño y el peso del varón es más pesado y grande.
Las diferencias específicas se refieren a la forma de los huesos pélvicos y la cavidad pelviana. Clasificación de los huesos. Los huesos se clasifican en diversos tipos según su forma, tales como se verán a continuación. Huesos largos, su longitud es importante en este tipo de huesos. Están conformados por dos puntas, las cuales se unen con otros huesos a través de las articulaciones. Estos huesos suelen estar en las extremidades, tanto inferiores como superiores. Gracias a su densidad son capaces de otorgar mayor firmeza, resistencia y movilidad. Un ejemplo de ello es el fémur, que está en el muslo. Huesos cortos, estos están conformados por tejido laminar donde por fuera es compacto y esponjoso en su zona central. Se clasifican en huesos samoideos como la rótula y los huesos supranumerarios, perdón, aunque no los poseen todos los cuerpos. Los huesos planos se destacan por su longitud y anchura por encima del espesor. De forma externa es compacto y en su interior es esponjoso. Forma cavidades en el cuerpo, como suele pasar con huesos del cráneo. Huesos irregulares se ubican en las vértebras. En su clasificación están los huesos neumáticos, quienes tienen cavidades las cuales se encuentran colmadas de aire. Los huesos que constituyen la cara poseen este tipo de características. El tejido óseo destaca por una baja presentación de cuerpos celulares. De todas las formas, te presentamos en una lista las células principales de los huesos. Tenemos las osteógenas, que son células madre no especializadas que derivan de las mesenquimia. Osteoblastos sintetizan la matriz ósea, así que son los encargados de la dureza de los huesos, desarrollo normal y crecimiento a lo largo de la vida del individuo. Osteocitos derivan de los osteoblastos, componen el 95% de las células de los huesos y se encargan de secretar matriz circundante o reabsorberla. Osteoclastos tienen como función la digestión y disolución de la dura matriz de los huesos. Entonces, estas son las principales células de los huesos y estas sí van a venir en su examen. El hueso es un órgano constituido de tejido conectivo calcificado. Su sustancia fundamental y las fibras de colágeno son capaces de crear una matriz que contiene osteocitos. Estas células son las más comunes que se pueden encontrar en el hueso duro, quienes son las responsables de mantener el crecimiento y la densidad del hueso. Dentro de la matriz ósea encontramos abundante calcio y fosfato, componentes que refuerzan y densifican la estructura ósea. Los huesos están conectados entre sí a través de estructuras conocidas como articulaciones, en conjunto con los tendones y la musculatura. El esqueleto actúa como una placa que dirige la fuerza del movimiento generado por los músculos. Y ahí tenemos la estructura de las articulaciones. Bueno, más bien, ¿dónde se encuentra? Tenemos en codo, en rodilla, en cadera, tobillo y hombro. La porción interna de cada hueso, la médula ósea, contiene médula ósea roja, lugar principal de la hematopoiesis, o está ocupada por médula ósea amarilla llena de tejido adiposo. El punto donde dos huesos se unen entre sí, con o sin capacidad de moverse, se denomina articulación. El sistema articular se clasifica según el rango de movimiento que presenta y por el tipo de tejido que mantiene a los huesos vecinos juntos. Y tenemos nuestra imagen donde vienen las partes de la articulación. Si se dan cuenta, viene como encapsulada y posteriormente adentro ya tiene lo que es parte del cartílago, los ligamentos y la cavidad articular. Viene prácticamente como si estuviera en una bolsita. La médula ósea roja es la sustancia gelatinosa que presenta la unidad hematopoyéticamente activa de la médula ósea. La médula ósea roja contiene células hematopoyéticas que dan origen a todo tipo de células sanguíneas.
como eritrocitos, linfocitos, granulocitos, monocitos y plaquetas. Perdón, chicos. Las cavidades internas de los huesos están llenas de médula ósea, tanto la cavidad medular como los espacios entre las trabéculas del hueso esponjoso contienen este tejido medular esponjoso y blando. La médula puede ser roja o amarilla o una combinación de ambas. La médula ósea roja produce células sanguíneas rojas y blancas y plaquetas, mientras que la función principal de la médula ósea amarilla es almacenar tejido adiposo, grasa, para la producción de energía. Los huesos aportan principalmente estabilidad estructural al cuerpo humano, debido al desarrollo complejo de las estructuras óseas, por ejemplo, el desarrollo de la columna vertebral. El ser humano es capaz de mantener una postura erguida, bipedestación o postura bípeda, de caminar sobre dos pies y de mantener los órganos nobles protegidos de numerosas potenciales amenazas. Debido a su estructura rígida, los huesos son clave en la protección de los órganos internos y de otras estructuras internas. Incluso algunos huesos protegen otras estructuras al reducir la tensión y la fricción. Por ejemplo, en los huesos esamoideos, mientras que otros se unen para conformar estructuras más complejas que encapsulan o rodean a órganos vitales y los protegen, por ejemplo, el cráneo y la caja torácica y la pelvis. La cabeza ósea contiene todos los huesos del cráneo, cara y sirve como protección para una importante parte del sistema nervioso, el encéfalo. A primera vista parece estar compuesta por una masa ósea única cubierta de detalles anatómicos. Sin embargo, al observar con más detalle descubrimos que el cráneo humano es más bien una intrincada construcción formada por numerosos componentes óseos, unos pareados y otros impares, cada uno con características únicas que conforman la estructura hueca y ovoide. Y tenemos pues nuestra estructura del cráneo, de los huesos, hueso frontal, nasal, hueso parietal, temporal, cigomático, mandíbula, hueso maxilar, hueso etmoides, hueso esfenoides. Ajá, y por adentro tenemos el hueso lagrimal, occipital y el palatino. Y los huesos más pequeños del cuerpo humano que se encuentran en el oído, el martillo, el yunque y el estribo. El término cráneo incluye a todos los huesos de la cabeza y la cara, incluyendo a la mandíbula. Dentro de este conjunto hay 28 huesos individuales. De estos, 11 son pareados y forman una estructura bilateralmente simétrica, mientras que 6 son huesos impares únicos. El neurocráneo se define como la cavidad ósea que contiene al encéfalo y a las meninges e incluye a los huesos frontal, occipital, etmoides, esfenoides, parietales y temporales. El viscerocráneo conforma el esqueleto facial e incluye 14 huesos, 6 pareados y 2 no pareados. Entre los huesos pares tenemos los cornetes nasales, inferiores, nasales, maxilares, palatinos, lagrimales y cigomáticos, mientras que los impares, la mandíbula y el vómer. La función más importante del cráneo es la protección del encéfalo, pero también presta inserción a los músculos de la cara y protege a los órganos que controlan la sensibilidad especial. Estos 5 sentidos y sus órganos asociados son el olfato, nuestra capacidad de percibir olores que reside en la cavidad nasal, visión, cuyo órgano principal reside en la cavidad orbitaria, gusto ubicado principalmente en la cavidad oral y funciones vestibular, generalmente conocida como equilibrio, y auditiva que se ubica en el oído. La irrigación de la cabeza y el cuello se deriva de dos partes de arterias y sus ramas, las arterias carótidas comunes y arterias subclavias. La arteria carótida común se bifurca en dos vasos importantes, arteria carótida externa, que emite ramas para irrigar la estructura externa de la cabeza y la cara viscerocráneo.
Arteria carótida interna ingresa al neurocráneo y es uno de los vasos principales que irriga el cerebro. El cuello se encuentra irrigado principalmente por las ramas de las arterias subclavias. Además, la arteria subclavia da lugar a las arterias vertebrales pareadas, que no solo irrigan la porción superior de la médula espinal, sino que principalmente su- se fusionan para formar la arteria basilar, la segunda arteria más grande que irriga el encéfalo. La cabeza y el cuello reciben la mayor parte de su irrigación a través de dos arterias pareadas y sus ramas, la arteria carótida común y la arteria subclavia. La arteria carótida común derecha no recibe bueno, la imagen, tenía la imagen, pero la quité porque no se notaba. Entonces las voy a tratar de poner para que más o menos la identifiquen. Emerge del tronco brachiocefálico, mientras que la arteria carótida común izquierda surge directamente del arco aórtico. La arteria carótida interna es uno de los vasos principales que irriga el encéfalo a través del círculo arterial cerebral polígono de Willis. Y las principales venas que drenan cabeza y cuello son la vena yugular interna, vena subclavia, vena brachiocefálica. Las demás, o sea, las que se encuentran aquí, dejen ver si se puede aquí, esto. Las que se encuentran aquí, estas, solamente es para que sepan o identifiquen. Esto no vendrá en su examen, esto no, ni esto. Solamente estas sí vienen en su examen. Se les va a poner de otro color, rosita. Esto sí viene en su examen, ¿sale? Para que lo estudien. Déjenlo borro. Mm, Perfecto. Entonces, solamente era brevario cultural para que sepamos y identifiquemos las venas que hay y las principales, ¿sale? Entonces, lo de que viene en rojito sí va a venir en su examen. La columna vertebral, espina dorsal o raquis, es una estructura curva compuesta por huesos llamados vértebras que se encuentran interconectados mediante discos intervertebrales cartilaginosos. Es una parte del esqueleto axial y se extiende desde la base del cráneo hasta el vértice del coxis. La médula espinal recorre el centro de la columna. La columna vertebral se divide en 5 regiones y consta de 33 vértebras unidas entre sí por ligamentos y articulaciones. Y tenemos nuestro esquemita de las vértebras. Si se dan cuenta, la primera y la segunda son muy importantes porque nos ayudan al movimiento de la cabeza, tanto para hacer movimientos de arriba hacia abajo como de derecha a izquierda. Ajá, de ahí tenemos que es de la C1 a la C7, que es la columna cervical, y luego tenemos de la columna torácica, que es de la T1 a la T12, y luego tenemos la columna lumbar de la L1 a la L4. Tenemos, no, a la L5, perdón, me faltó una. Y luego tenemos el sacro, que es de la S1 a la S5. Y al final tenemos el coxis. La espina dorsal consta de 33 vértebras. En total se divide en la siguiente manera, como ya lo habíamos checado: 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro que son 5 huesos fusionados y el coxis de 3 a 4 huesos fusionados. Eso va haciéndose dependiendo la edad. Con la edad se va fusionando los huesos y se hace uno solo. No existen dos vértebras idénticas, las vértebras varían en tamaño y características, especialmente de una región a otra. Sin embargo, todas ellas tienen la siguiente estructura básica. Cuerpo vertebral es la parte voluminosa y de forma cilíndrica localizada de manera anterior y que da fuerza a la columna. Se encarga de soportar el peso. Su tamaño aumenta a medida que se desciende por la columna vertebral.
Los cuerpos vertebrales adyacentes están separados unos de otros a través de los discos intervertebrales. Mm, Ahí está. Arco vertebral es la estructura que se localiza posteriormente al cuerpo vertebral. Consiste en dos pedículos y dos láminas. Los pedículos contienen la incisura y escotaduras vertebrales superior e inferior que forman el foramen, agujero intervertebral. Estos forámenes facilitan el paso de los nervios provenientes de la médula espinal. Los pedículos, lámina y cuerpo de cada vértebra forman el foramen vertebral. El conducto vertebral es el espacio extendido a lo largo de la columna que se forma por la superposición de los forámenes vertebrales. Los procesos vertebrales, hay 7 en total, partiendo del arco vertebral, un proceso espinoso posterior inferior, dos procesos transversos, posterolaterales y cuatro procesos articulares. Estos últimos contienen las facetas o carillas articulares. Los procesos vertebrales sirven además como punto de unión para ligamentos y músculos de la espalda. También participan en la formación de articulaciones. Y tenemos al atlas y al axis, que son las vértebras que yo les decía que sirven para poder mover la cabeza. Son las únicas dos vértebras que tienen más movimiento de toda la columna. Las 7 vértebras cervicales forman la columna cervical en el cuello. Se localizan entre el cráneo y las vértebras torácicas y tienen los discos intervertebrales más pequeños y delgados de la columna. No obstante, son las que tienen mayor capacidad de movimiento de toda la columna vertebral. Además, las vértebras cervicales tienen características distintivas como son el foramen transverso, dos trabéculos anterior y posterior y un proceso espinoso bifurcado bífido. Ahora sí que ya prácticamente aquí está, ¿no? Eh, Son las dos cervicales que tienen más movimiento. Ajá. Como ya les había dicho, estas nos ayudan a poder mover la cabeza tanto hacia arriba, hacia abajo cuando decimos sí y a un lado o al otro cuando decimos que no. Sale. Las 12 vértebras torácicas forman la segunda región de la columna vertebral. La columna torácica, espalda alta, cumple un rol importante en formar la cavidad torácica. Las vértebras torácicas tienen varias características distintivas. Facetas costales que se articulan con las costillas, cuerpos vertebrales en forma de corazón, forámenes y vertebrales más pequeños y procesos espinosos y transversos largos y fuertes que apuntan en sentido inferior. Las primeras cuatro vértebras, o sea, de la T1 a la T4, y forman, y las últimas cuatro, de la T9 a la T12, vértebras torácicas, comparten algunas características con las que de la columna cervical y la lumbar, respectivamente. Las cuatro que quedan en medio de T5 a T8 son vértebras torácicas típicas. Los cuerpos vertebrales contienen discos más gruesos comparados con los de la columna cervical. Las 5 vértebras lumbares forman la columna lumbar, espalda baja, tienen los cuerpos vertebrales más grandes de toda la columna vertebral, lo cual facilita la carga de peso. Los pedículos y las láminas son gruesos y fuertes. Sus procesos espinosos son cortos y resistentes para permitir la unión de los músculos lumbares. La columna lumbar también contiene los procesos mamilares y accesorios. La L5 es la vértebra más grande del cuerpo humano. Sostiene y transmite el peso corporal hacia la base del sacro. La médula espinal termina en el cono medular, conos medularis a nivel de L1 y L2, que prácticamente pues serían las últimas vértebras.
El sacro consiste en 5 vértebras sacras fusionadas. Se localiza entre la columna lumbar, ángulo lumbosacro y el coxis, y forma parte de la pelvis. Su función principal es la de transmitir todo el peso de la parte superior del cuerpo a la pelvis hasta llegar a los miembros inferiores. Aquí tenemos nuestra esquemita y como tenemos la base del sacro y al final tenemos lo del coxis. El hueso del coxis se articula con el sacro y consiste en 3 a 4 vértebras coxígeas fusionadas. Tiene dos caras, pélvica posterior, procesos transversos cortos y hasta coxígeas. El coxis es un punto de unión para los glúteos mayor y músculos coxígeos. El filum terminal de la médula espinal termina al nivel de la primera vértebra coxígea GCO1. Los discos intervertebrales están compuestos por un anillo fibroso externo, anillos fibrosos, que rodea el núcleo pulposo, núcleos pulposos. Su función es la de absorber los impactos, prevenir la fricción y permitir un cierto grado de flexibilidad entre las vértebras. Y aquí tenemos nuestra esquemita, todo lo verdecito son los discos intervertebrales. Es lo que nos ayuda a que se pueda mover y que no cause una fricción. Estos discos son cuando se hacen las hernias. Si se llega a salir, pues es cuando ya se rompe casi prácticamente el disco y se sale de la vértebra y es cuando hay dolor y puede ser operable. Los arcos vertebrales están reforzados por varios ligamentos accesorios. Esto viene en su examen, chicos. Ligamento amarillo conecta las láminas adyacentes, previenen la separación de las láminas al momento de la flexión repentina de la columna vertebral. Ligamentos intraespinosos unen los procesos espinosos de vértebras contiguas. Ligamento nucal se extiende desde el cráneo hasta los procesos espinosos de C7, donde se une con el ligamento supraespinoso. Ligamento supraespinoso es una banda larga que conecta los extremos de los procesos espinosos. Existen dos articulaciones craneovertebrales sinoviales formadas entre el cráneo y las vértebras atípicas de la columna cervical, atlanto-occipital y atlanto-axial. Las articulaciones atlanto-occipitales están formadas por las masas laterales del atlas C1 y los cóndilos occipitales del cráneo. Permiten la flexión y extensión e inclinación de la lateral de la cabeza. Gracias a ellos es posible sentir con la cabeza. Las articulaciones atlantoaxiales o atlantoxideas, dos laterales y una mediana, se encuentran entre las vértebras C1 y C2. Esta facilita el movimiento de pivote de la cabeza durante el gesto de aprobación. ¿Sale? Entonces, las articulaciones atlantoaxiales nos ayudan mm, a decir o a mover la cabeza cuando decimos sí, que es de arriba hacia abajo. Que es, no, perdón, cuando decimos no, es a los lados. Disculpen, disculpen. Y las atlanto-occipitales es cuando decimos que sí. ¿Sale? Entonces, esas dos cervicales nos ayudan a mover la cabeza. Sí son muy delicadas. Si han tenido algún paciente que tiene alguna caída, se pega en la parte de atrás de la nuca, pues son las cervicales que más se lastiman. Por eso luego tienen que andar con collarín para evitar el movimiento y se puedan curar o puedan sanar. Las articulaciones costovertebrales y sinoviales forman la conexión entre las vértebras torácicas y las costillas. La articulación de la cabeza de las costillas se encarga de unir la cabeza de las costillas con la faceta costales de dos cuerpos vertebrales adyacentes, T2 a T9, uno superior y otro inferior. Las articulaciones de la cabeza de la costilla se unen con la faceta costal de una sola vértebra en los niveles de T1, T10 y T11.
Permite que las costillas roten, asciendan y desciendan durante los movimientos propios de la respiración. Si no hubiera movimiento en estas, no se pudiera expandir nuestra caja torácica cuando respiramos. Entonces, esto nos ayuda a que se pueda mover. No es tanto, pero sí ayuda al movimiento. Aquí tenemos pues nuestro esquemita de cómo queda. Esa no, chicos. Por último, pero no menos importante, el sacro de la columna vertebral y los coxales, huesos de la pelvis, participan en la formación de las articulaciones sacroiliacas. Estas se forman entre las caras articulares y los tuberosidades correspondientes de estos dos huesos. Los huesos de la articulación sacroiliaca permiten muy poca movilidad, estando involucrados en la transmisión del peso corporal desde la parte superior hasta la parte inferior del cuerpo. La estabilidad de las articulaciones sacroiliacas se mantiene gracias a los ligamentos sacroiliacos anterior, interóseo, posterior, sacrotuberosos y sacroespinosos. Estos dos últimos también conectan al coxis, además del coxal y el sacro. Si se dan cuenta, son a lo mejor pues muy pequeñitos, pero esto nos ayuda a tener una estabilidad prácticamente en la cadera. El flujo sanguíneo de la columna vertebral está a cargo de las arterias segmentarias. Estas arterias se denominan intercostal, posterior, subcostal, lumbar, iliolumbar y sacra en las regiones torácica, lumbar y sacra de la columna. Por su parte, las arterias segmentarias de la región cervical derivan de las arterias vertebrales y cervicales ascendentes, mientras que la arteria ilolumbar es una rama del tronco posterior de la arteria ilíaca interna. Esto es prácticamente la vascularización. Solamente la vamos a mencionar, no nos vamos a meter como tal en esto, ya que no es, no lo vamos a ver a fondo. Solamente estamos viendo cómo se inervan. Y aquí tenemos nuestro esquemita de todo, parte de los nervios y de las arterias y venas que irrigan prácticamente pues la parte de nuestro tórax, que va desde la columna vertebral hacia las costillas. Esas no, chicas. La columna vertebral está inervada por los ramos meningios de los nervios espinales. Estos se dividen en ramos ascendentes y descendentes que inervan a las vértebras, discos intervertebrales y ligamentos. Y pues posteriormente pues tenemos aquí nuestro esquemita de cómo están inervados las articulaciones, ¿no? Tenemos ganglios, nervio espinal, nervio meningio, anillo fibroso, ramo del anillo fibroso del disco intervertebral, ramo lateral del ramo posterior, cola de caballo, que ahí es donde se encuentra la mayoría de los nervios, ramo posterior del nervio espinal, proceso articular superior, ramo de articulaciones del ramo posterior, articulación sigopofisiaria, ramos articulares del ramo posterior, proceso transverso y ramo medial del ramo posterior y ramo muscular. Las articulaciones costovertebrales se refieren a las articulaciones entre los extremos proximales de las costillas y las vértebras correspondientes. Una articulación costovertebral comprende dos grupos de articulaciones sinoviales planas. Articulación costovertebral, también conocida como articulación de la cabeza de la costilla o costocorpórea, perdón, disculpen. Articulación costotransversa. Generalmente la costilla se articula con dos vértebras adyacentes. Estas uniones son llamadas articulaciones típicas. Sin embargo, existen algunas excepciones que se denominan articulaciones atípicas. Estas son las articulaciones que las
costillas 1, 10, 11 y 12 forman una sola vértebra o específicamente con su respectivo cuerpo vertebral T1, T10, T11 y T12. Se puede decir que son las últimas, por así decirlo. Esto igual no va a venir en su examen, solamente es como que un, un resumen del cómo se encuentran las arterias, ajá, y que las irrigan, ¿no? O sea, no va a venir como tal en su examen, solamente es para ubicarlas, pero no va a venir en su examen. Y pues tenemos las arterias que irrigan la parte de la columna y van hacia las costillas. Si se dan cuenta, pues todo va a un costado de la columna y de ahí se ramifica hacia la parte de enfrente. Aquí se encuentra. Aquí tenemos las arterias. Igual, esto no viene en su examen, solo es como recordatorio. Las arterias, venas y los nervios que inervan. Igual, aquí tenemos una esquemita de nuestras arterias, de cómo está conformado la parte de las costillas y la columna. Igual, no hay que estudiar esto, solamente lo puse para recordarlo, para checarlo, lo lean, pero no va a venir como tal en su examen. El miembro superior se divide en cuatro partes principales: hombro, brazo, antebrazo y mano. El hombro contiene dos regiones importantes, la región deltoidea y la región axilar. El brazo y el antebrazo contienen dos regiones cada una, las cuales corresponden a sus superficies anterior y posterior. Entre el brazo y el antebrazo podemos encontrar la región ulnares anterior y posterior. Debajo del antebrazo se encuentra la región del carpo, la cual conecta el antebrazo con la mano. Por último, la mano contiene la palma por su cara ventral y el dorso de la mano por su cara posterior. La mano puede subdividirse en una región metacarpiana y una correspondiente a los dedos. Los dedos se enumeran del 1 al 5, contando desde el pulgar hasta el meñique. Prácticamente aquí nos están describiendo cómo se encuentra desde el hombro hasta la mano, ¿no? Y cómo, cómo está dividido. No viene en su examen, solamente es checarlo. Y aquí tenemos nuestro esquemita, ¿no? Todo lo anterior, pues aquí ya viene especificado en el esquema y en cada parte. Si se dan cuenta, es desde el hombro, región deltoidea, hasta los dedos, como ahí nos indican, dedo meñique, dedo anular, ajá, para checarlo. No viene en su examen, pero pues solamente es recordatorio. Igual, no viene en su examen, solamente son las venas principales que irrigan y tanto por dentro como por fuera, o superficial más bien dicho. Aquí tenemos las venas y las arterias que irrigan la parte desde el hombro hasta la mano. Igual, esto no vendrá en su examen, solamente es recordar los nervios principales y cómo inervan. Igual, nervio axilar, nervio medio, nervio músculo cutáneo, nervio radial y anular. Ajá. Entonces no viene como tal, no les voy a preguntar eso, solamente es checarlo y recordarlo. La cintura escapular, que es la clavícula, es un hueso largo con forma de S que se articula con el esternón por delante y con el acromión, parte de la escápula por detrás. La escápula o omóplato, un hueso grande, plano y triangular en la parte posterior del tórax que se articula con la clavícula y con el húmero, hueso del brazo. El esternón
El manubrio del esternón se articula con la clavícula, cerrando el anillo óseo anterior. Húmero, por la porción proximal superior del húmero, se articula con la escápula de la cavidad glenoidea para formar la articulación del hombro. Pues las funciones, conexión, une el miembro superior al esqueleto axial del tronco. Movilidad, permite una gran amplitud de movimientos en el hombro y en el brazo. Estabilidad, proporciona una base estable para los movimientos del brazo y del hombro, crucial para realizar tareas de fuerza, como coger o soportar el peso. El miembro inferior se divide en 7 regiones principales: glútea, de la cadera, femoral, muslo, de la rodilla, crural, de la pierna, talocrural, tobillo y del pie. Algunas de estas regiones están subdivididas según sus caras anterior y posterior, mientras que otras poseen subdivisiones específicas en relación a estructuras neurovasculares que transiten por ellas. Por ejemplo, el triángulo femoral, por el cual pasa la arteria, vena y nervio femoral. Igual, no viene esto en su examen, solamente es como un resumen de lo que hemos visto sobre la cintura y el piso pélvico. Aquí tenemos nuestro esquemita de cómo se encuentra. Igual, esto no viene, solamente es como que términos que hay para lo que estamos viendo. La pierna, igual cómo está constituida desde la región de la cadera hasta prácticamente los dedos del pie. La artrología es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones, que son las uniones entre dos o más huesos o cartílagos. Su función principal es permitir el movimiento, mantener la postura y conectar el esqueleto. Se clasifican principalmente en fibrosas, inmóviles o con movimiento limitado, cartilaginosas con movimiento limitado y sinoviales móviles. Los 206 huesos del cuerpo humano proporcionan el armazón estructural, la protección para los órganos internos y facilitan los movimientos del cuerpo. Sin embargo, para que la locomoción sea posible, es importante que esos huesos sean capaces de articularse unos con otros en contraste. La protección de los huesos de los componentes viscerales se alcanza con la inmovilidad de los huesos adyacentes. El punto donde los huesos se unen entre sí con o sin capacidad de moverse se denomina articulación. El sistema articular se clasifica según el rango de movimiento que presentan y por el tipo de tejido que mantienen a los huesos vecinos juntos. Igual, no viene, solamente es la clasificación funcional, ajá, que hay de las articulaciones. ¿Sale, chicos? Entonces, prácticamente eso sería de esta presentación. Y les voy a poner un videito para que también, pues, sea como que más atractivo. Truco en el comercial. Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video acerca de las generalidades del sistema óseo, también llamado sistema esquelético. Aquí vamos a tocar básicamente por quién está conformado este sistema esquelético. Vamos a hablar de la clasificación general de los huesos, así como
¿Cuáles son sus partes? Estos son sistemas que están integrados junto al sistema muscular y que está integrado al sistema articular. Por eso es importante que paralelamente, mientras usted ve este video, vea el video de generalidades de músculo y el video de generalidades de las articulaciones. Muy bien, comencemos entonces primero definiendo qué es el sistema óseo. El sistema óseo, también llamado sistema esquelético como les comenté en un principio, es el encargado como función, digamos, básica, función general, de proporcionar la estructura al cuerpo humano. Es decir, literalmente sirve como columna. Tiene bien puesto su nombre, sirve como esqueleto, es decir, es el lugar o la estructura en donde el resto de las estructuras corporales se sostienen para poder estar en un sitio determinado, es decir, es quien hace que el cuerpo humano tenga la forma de cuerpo. El resto de las estructuras, los órganos, los músculos, están en relación a este sistema óseo. Él es quien dictamina cuál es la composición del cuerpo humano. Tiene muchísimas funciones que vamos a ver más adelante, pero básicamente este es el sistema principal. Este sistema óseo está conformado por dos tipos de tejido, por un gran tejido óseo, más o menos representado con los huesos, y por un tejido cartilaginoso que lo vamos a ver en estrecha relación con el tejido óseo. Existe otro sistema paralelo a este, que es el sistema articular, el de las articulaciones, que es importante estudiarlo junto con el sistema óseo, ya que los huesos digamos los componentes del sistema óseo, tanto el cartilaginoso como el óseo, se unen a través de articulaciones. Entonces, es imperativo que usted conozca también el sistema articular. Ahora, la unión de este sistema esquelético y el sistema articular y el sistema muscular es lo que me hace el gran aparato locomotor, es decir, el aparato encargado del movimiento del cuerpo. No olviden nunca, el muscular, el óseo y el articular. ¿Cuáles son las funciones del sistema esquelético? Tiene muchísimas. Aquí nada más le voy a poner las 5 funciones principales, que son las que describen en la mayoría de los textos anatómicos. Primero, tiene una función de soporte para el cuerpo, que fue con las que les comenté el video. Sirve entonces como estructura general para que el resto del cuerpo, digamos, se sostenga y se conforma, o sea, ayuda a que exista la conformación del humano como tal. Morfológicamente que sea humano es porque todo está o rodeando un hueso o está protegido por un hueso. O sea, es el soporte básico del cuerpo humano. Una segunda función importante es de protección para estructuras vitales. Si usted ve el encéfalo, todo el sistema nervioso central está protegido por los huesos del cráneo. Por ejemplo, la médula espinal está protegida por la columna vertebral. Órganos importantes como el corazón y los pulmones están protegidos por los huesos de la cavidad torácica. Igualmente, algunos órganos pélvicos importantes están protegidos por los huesos pélvicos. Entonces, tienen función también de proteger estructuras que son vitales, que son necesarias para la vida. Otra función también, no muy importante dentro del punto de vista anatómico, pero sí dentro del punto de vista fisiológico, es que en los huesos existen reservorios de sales, de minerales, los más importantes, los más abundantes de calcio. De hecho, la mayoría del calcio del cuerpo está dentro de los huesos, y también hay reservorios de fosfatos. También se encuentran otros minerales presentes, pero estos son los que más abundan en el hueso. Entonces, esta se puede decir que es una función metabólica de este sistema esquelético. Otra función importante, muy poco conocida por las personas ajenas del mundo de la salud, es que adentro de los huesos, sobre todo los huesos largos, aunque también algunos planos lo tienen, se encuentra la famosa médula ósea. En esta médula ósea ocurre el proceso de hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? No es más que el proceso mediante el cual se forman células sanguíneas, entendiendo por células sanguíneas a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entonces ven la importancia vital de los huesos, que adentro de él es que se forman los componentes de la sangre. Y eso es muy poco conocido por las personas ajenas al mundo de la salud. Y la otra es que es base mecánica para el cuerpo. Esto me refiero a una base mecánica para el movimiento. Nosotros nos movemos gracias a que hay articulaciones entre los huesos y gracias a que es en los huesos donde se insertan los músculos que van a generar el movimiento. Vamos a seguir hablando entonces de la división del esqueleto, pero antes no te vayas a despegar del video.
Te invito a suscribir. Es importante que se suscriban al canal. Aquí abajo donde usted ve que dice suscribirse, le da clic y automáticamente puedes acceder a todo el contenido del canal. Más de 170 videos anatómicos y seguimos haciendo videos probablemente cuando 59.000 suscriptores. Se divide en dos grandes grupos. Hablamos primero de un esqueleto axial o también llamado esqueleto axil, que es el eje central del esqueleto. Esto va a estar dado por los huesos de la cabeza, por la columna vertebral y por los huesos torácicos. Para ponérselo más fácil, el esqueleto axial es todo o son todos aquellos huesos que no tengan nada que ver con las extremidades, es decir, con los miembros. ¿Por qué les digo esto? Porque la segunda parte o división del esqueleto es el esqueleto apendicular. Este esqueleto apendicular es el que está dado por los miembros o por las extremidades, como lo quieran decir, tanto por las extremidades superiores como por las extremidades o miembros inferiores. Entonces el esqueleto a grosso modo está dividido en un esqueleto axial y en un esqueleto apendicular. Ahora, existen puntos de unión entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Eso es lo que desde el punto de vista anatómico conocemos con el nombre de cinturas, así, tal cual como lo oye, cintura. Tenemos una cintura escapular, también llamada cintura torácica, que es la que une al miembro superior al esqueleto axial. Organizar tu trabajo no tiene por qué ser un caos. Con monday.com tú recuperas el control. Esta cintura escapular o torácica está dada por dos huesos. Una es la escápula, también llamado omóplato, y otro es la clavícula. A través de estos dos huesos se sostiene el miembro superior al tórax específicamente, y como el tórax es parte del esqueleto axial, entonces se puede decir que se une al esqueleto axial. Mientras que los miembros inferiores se unen al esqueleto axial a través de los huesos coxales, también llamados huesos ilíacos o huesos de la pelvis. Estos dos huesos, que son dos, se articulan directamente con la columna vertebral a través del hueso sacro. Y la columna vertebral es parte del esqueleto axial. Entonces no se les olvide, las cinturas son las que unen el esqueleto apendicular con o al esqueleto axial. Muy bien. Vamos a hablar de las partes clásicas de un hueso. Aquí es importante saber que los huesos tienen muchas formas, que es lo siguiente que vamos a ver después de las partes. Y que como los huesos tienen distintas formas, no todos van a contar con estas partes en común. Sin embargo, la mayoría cuenta con las partes que le voy a dar a continuación. Clásicamente voy a describir las partes que tienen los huesos largos. Repito, dentro de la clasificación de los huesos, vamos a ver ahorita que hay unos largos, unos cortos y unos de otros tipos. Entonces vamos a hablar de las partes de un hueso como que si fuera un hueso largo, porque ese es el hueso clásico que describimos generalmente. Primero hablando del hueso como tal. El hueso largo va a tener una región central denominada la diáfisis. Es una región larga y es una región central. Luego vamos a tener los dos extremos, que serían como que las cabezas o extremos es el nombre de los huesos, que vamos a denominar epífisis. ¿Ok? Entonces la diáfisis es la zona que se encuentra entre las dos epífisis. Pero existe una tercera zona, que aquí se las pongo en negro, que es la zona que une a la epífisis con la diáfisis en ambos extremos. Esa zona es la famosa metáfisis. En esa metáfisis se encuentra el famoso cartílago de crecimiento, que es la zona del hueso que es estimulada hormonalmente para que el hueso crezca en longitud. Y es lo que dictamina el crecimiento de las personas. Ya cuando una persona es adulto, ese cartílago de crecimiento que se encuentra en la metáfisis ya se osifica, se convierte en hueso, y es cuando hablamos médicamente de que se cerraron los cartílagos de crecimiento. Y esa persona, por más hormonas de crecimiento que reciba y otras hormonas que regulan el crecimiento, no va a poder crecer porque ya se soldaron esas metáfisis. Entonces no se les olvide, la metáfisis está en la zona que une a la epífisis con la diáfisis. Vean, en ambos extremos encontramos la metáfisis. Ahora, en los extremos generalmente de los huesos, tanto de los cortos como de los largos, vamos a encontrar un cartílago articular que reviste. Este cartílago articular es simplemente para que cuando ocurra la articulación no exista tanta fricción entre los huesos y haya un mejor deslizamiento. Vamos a ver ahora con respecto a las capas de hueso como tal, vamos a ver que externamente está cubierta por una capa bastante gruesa, bastante densa, que es el llamado periósteo.
Después del periósteo vamos a tener una capa que reviste la cavidad interna del hueso llamada endostio. Entonces tendríamos el endostio y el periósteo por fuera. Y la cavidad que me queda internamente la denominamos cavidad medular. Es esta cavidad medular la que está ocupada por la médula ósea. Vamos a ver una médula ósea roja y una médula ósea amarilla, que son la roja, por cierto, la que forma los componentes sanguíneos. La amarilla es más rica en lípidos. ¿Ok? Hay unos autores que cuando hablan de las partes de los huesos te dicen que los huesos tienen dos porciones. Una porción que es compacta, que le llaman hueso compacto, que sería esta zona. Vean ustedes allí que es hueso duro, hueso rígido. Y otra zona que tiene muchos huequitos, que parece queso, que es una esponja. Y lo llaman hueso esponjoso. Entonces también tú puedes decir que el hueso está conformado por una porción compacta, hueso compacto, y una porción que es esponjoso, llamada hueso esponjoso. Muy bien. Para terminar hablaremos de los tipos de huesos. Hay un video aparte que voy a hacer, que es el video de reparos anatómicos. Ese video es muy importante que lo conozca porque siempre los estudiantes tienen dudas. Los reparos anatómicos son las cositas que usted ve en los huesos, que si apófisis, saber cuándo es un tubérculo, saber cuándo es un trocánter, saber cuándo es una línea, saber cuándo es una cresta, cuándo es una fosa, cuándo es un cóndilo, cuándo es una escotadura. Eso lo voy a dejar en un video aparte, que se llama así, diferencia entre los reparos anatómicos, que bueno, lo voy a subir paralelamente con este para que lo aprendan y lo vean en el canal. Vamos a hablar de los tipos de huesos, o sea, cómo clasificamos a los huesos. Bueno, primero vamos a hablar de los huesos largos. Los huesos largos son aquellos huesos, oigan bien el concepto, en la cual predomina lo largo que el ancho, es decir, es más largo que ancho. No necesariamente un hueso largo tiene que ser grande. Seamos realistas. Aprender anatomía y fisiología puede ser doloroso. Porque cuando hablamos de huesos largos nos imaginamos un fémur, una tibia, un peroné, un radio, un cúbito, un húmero. Sin embargo, usted ve los huesos, por ejemplo, los de la falange de los dedos, son pequeños, pero cuando usted lo ve son más largos que anchos. Ya eso hace que entre dentro del concepto de un hueso largo. Usted ve los metacarpianos, los metatarsianos igualmente, son más largos que anchos a pesar de que son pequeños, relativamente pequeños. Entonces ya eso entra dentro del concepto de un hueso largo. Entonces no se les olvide, esos huesos largos. Ellos son los que clásicamente están conformados por diáfisis y por epífisis. Muy bien. Luego tendríamos los huesos cortos. Los huesos cortos son aquellos huesos cuyas dimensiones de largo y ancho son más o menos similares. Ejemplo de ello es lo que encontramos a nivel del carpo, los huesecitos del carpo, el escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, y los huesecitos del tarso, que son los que encontramos a nivel del pie, calcáneo, astrágalo, cuboides, cuneiforme. Esos son los huesos cortos, largo y ancho más o menos similar. Luego tenemos los huesos planos, el nombre te dice, son huesos que están formados por dos tablillas óseas, tienen un espesor bastante reducido y generalmente lo encontramos en las cavidades. Usted ve muchos de los huesos del cráneo, son huesos planos. Usted ve el esternón, las costillas son huesos planos, la escápula, el hueso coxal son considerados también huesos planos. Luego tenemos los huesos irregulares. ¿Qué son los huesos irregulares? Bueno, son aquellos huesos en donde usted trata de clasificarlo en los tres grupos anteriores y usted ve que no es ni largo, no es ni corto, ni es hueso plano. Es un hueso que tiene una forma distinta, una forma que no se puede clasificar. Ejemplo de ello, vamos a ver, por ejemplo, los huesos de la columna vertebral. Igualmente, hay unos huesos del cráneo, como el etmoides, como el efenoides, que no tienen una forma definida. Eso también entra dentro del concepto de un hueso irregular. Existen unos huesos irregulares, digamos, una subclasificación dentro de los regulares, que son los huesos neumáticos. Vean que neumático significa aire, o que contiene aire. Estos son los huesos que tienen cavidades literalmente llenas de aire. Vamos a encontrar, por ejemplo, el efenoides, el etmoides. El frontal, a pesar de que funciona un hueso plano, tiene una parte neumática. Hay huesos que también tienen componentes mixtos. Usted ve el temporal y también tiene unas celdillas neumáticas que están llenas de aire. Entonces también pueden ser considerados huesos mixtos. Por último, vamos a hablar de los huesos sesamoideos, que son huesos realmente que son accesorios. Ellos pueden tener distintas localizaciones en el cuerpo, pero generalmente lo encontramos muy cerca de las inserciones tendinosas o también lo encontramos en los ligamentos. Ejemplo clásico de ello es la rótula. Se llaman sesamoideos porque ellos tienen la forma de la semilla del sésamo.
¿ok? Entonces, todos estos huesos, generalmente como la rótula, encontramos a veces unos sesamoideos relacionados con el pulgar, otros con el dedo gordo del pie, que es el hallux. Ellos muchas veces lo que hacen es cambiar el ángulo de tracción de un músculo para que éste pueda ejercer bien su movimiento. Este fue entonces todo el video del sistema óseo, un breve repaso. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te Dale, chicos, gustó entonces, y pues pues prácticamente fue así como que generalidades. Si se dan cuenta, pues fueron varias cosas que se vieron y vamos a continuar con el siguiente. Ay, no, ya. Perdón, chicos, es que no me deja. Ya se trabó aquí. Disculpen, chicos, disculpen. Perdón, ahora sí ya. Perfecto. Entonces vamos a ver, empezar a ver este sistema. Y pues el sistema circulatorio, también llamado sistema cardiovascular, es un sistema orgánico vital que entrega sustancias esenciales para que se puedan llevar a cabo funciones básicas en todas las células. El sistema circulatorio está constituido por una red formada, ay, disculpen, se cayó el micrófono, una red formada por el corazón como bomba muscular central, vasos sanguíneos que distribuyen la sangre por el cuerpo y la sangre encargada de transporte de diferentes sustancias. El sistema circulatorio está dividido en dos circulaciones o subsistemas, que es el sistema sistema pulmonar o circulación menor que intercambia sangre entre el corazón y los pulmones para oxigenarla, y la circulación sistémica o circulación mayor que distribuye la sangre a través de todos los otros sistemas y tejidos del cuerpo. Ahí tenemos nuestro esquemita, se dan cuenta, uno nada más es exclusivamente de pulmones a corazón y el otro es de corazón a todo el sistema. Aquí lo tenemos. Es entregar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo y simultáneamente remover el dióxido de carbono producido por el metabolismo. El oxígeno se liga a moléculas de hemoglobina que se ubica en la superficie de los glóbulos rojos en la sangre. Comenzando en el corazón, la sangre desoxigenada, es decir, aquella que contiene dióxido de carbono, retorna desde la circulación sistémica hacia el lado derecho del corazón. Esta es bombeada entonces a través de la circulación pulmonar y llegando hasta los pulmones, donde ocurre el intercambio gasoseo. El dióxido de carbono es removido de la sangre y reemplazado con oxígeno. La sangre entonces se encuentra oxigenada y retorna al lado izquierdo del corazón. Prácticamente es el camino que recorre la sangre, ajá, para poderse oxigenar y volver al cuerpo, ¿no? Desde aquí la sangre es bombeada hacia la circulación sistémica, en la cual entrega su oxígeno a los tejidos corporales para retornar nuevamente al lado derecho del corazón. La sangre también actúa como un excelente medio de transporte para las hormonas y nutrientes tales como electrolitos. La sangre además transporta productos de desecho, los cuales son filtrados en el hígado. Los componentes principales, que es el corazón, un órgano muscular hueco que bombea la sangre. Tiene cuatro cavidades, dos aurículas que reciben sangre y dos ventrículos que la bombean. Arterias transportan la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Venas transportan la sangre desde el cuerpo hasta el corazón. Capilares, vasos diminutos que conectan las arterias con las venas y permiten el intercambio de gases y nutrientes de los tejidos. Sus funciones principales, transporte de dióxido de
de oxígeno, perdón, y nutrientes. La sangre lleva oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo. Eliminación de desechos, elimina productos de desechos, tales como dióxido de carbono en los tejidos. Regulación, ayuda a mantener la temperatura corporal y transporta hormonas a través del cuerpo. El desarrollo del sistema cardiovascular en el ser humano comienza a aparecer hacia la mitad de la tercera semana del desarrollo intrauterino, cuando el embrión ya no es capaz de satisfacer sus necesidades nutritivas por mecanismos primitivos. Al inicio, las sustancias nutritivas se difunden desde la sangre materna al interior de una serie de canículos y la circulación de los líquidos por estos canales se realiza por difusión y ósmosis. Posteriormente, se forma el corazón como elemento impulsor principal. Ocurre entre la tercera y la sexta semana del desarrollo intrauterino. El sistema cardiovascular es el primero en alcanzar una madurez funcional durante el desarrollo embrionario. El corazón se inicia en la placa cardiogénica del mesodermo embrionario con la formación del tubo cardíaco y termina con la formación del corazón definitivo. Entonces, esto sí viene en su examen, esto amarillito. Hacia el 19 día de vida surge en la hoja esplácnica cardiógena del mesodermo unas agrupaciones celulares llamadas golfianos que forman dos cordones macizos bilaterales y simétricos a ambos lados de la línea primitiva a nivel del nodo primitivo. Posteriormente crea un puente entre ellos a modo de red hasta fusionarse completamente. Así es como se va formando prácticamente el corazón. Si se dan cuenta, pues prácticamente se veían como dos tiritas y ya de ahí pues se va formando lo que es los primeras o el primer forma del corazón. El día 22, este esbozo se ahueca y forma el tubo cardíaco. La porción cefálica se pliega ventral, caudal y hacia la derecha, mientras que la porción auricular, caudal en dirección dorso craneal y hacia la izquierda, formando el asa cardíaca que se completa a los 28 días. En esta fase del desarrollo se diferencian las primeras dilataciones. Si se dan cuenta, pues prácticamente es un cordón, ¿no? Se puede decir que está delgadito y de ahí se va formando o se va haciendo en forma de S hasta que ya se completa como es el corazón eh, o se va formando lo que es el corazón y cómo va a quedar. Ajá, es muy, se puede decir que es muy rápido porque es el primer sistema que, que alcanza la maduración como tal. Una porción bulboventricular o segmento arterial con dos segmentos. El bulbo arterial que forma en su tercio proximal la porción trabeculada del ventrículo derecho. La porción media o cono arterial formará los infundíbulos y la parte distal los tractos de salida de los ventrículos. El ventrículo primitivo, del que surgirán los dos ventrículos, la unión entre el ventrículo y el bulbo cardíaco se denomina surco bulboventricular o agujero intraventricular primario. Porción auriculosinusal o segmento venoso dará lugar a la aurícula común y posteriormente las aurículas. Inicialmente se encuentra fuera de la cavidad epicárdica. La unión auriculoventricular, donde se encuentra el futuro canal auriculoventricular, en este momento es una región muy estrecha, o sea, es bastante pequeño y se va a ir formando poco a poco. La tabicación intracardíaca comienza en el día 27 y termina en el día 37. Ocurre en distintas regiones. La tabicación prácticamente es la segmentación del corazón. Ajá, para que puedan formarse las aurículas y los ventrículos. Ajá, por aquí va a pasar el sistema de conducción del corazón.
Al final de la cuarta semana, desde el techo de la aurícula común crece una cresta falciforme denominada septum premium en dirección hacia la crus cordis, dejando un orificio entre ambas estructuras denominadas septum premium. La aurícula derecha aumenta de tamaño al incorporarse la prolongación sinusal. La aurícula izquierda primitiva también aumenta de tamaño y su pared posterior entra en contacto con los esbozos pulmonares en desarrollo, para terminar formando las cuatro ventanas pulmonares. Al final de la formación del tubo cardíaco, las paredes lisas comienzan a formar trabéculas en torno al agujero intraventricular primario. A mediados de la cuarta semana, el futuro corazón recibe sangre de dos prolongaciones izquierdas y derechas, cada una de las cuales recibe a su vez sangre de la vena vitelínea u onfalomesentérica, la vena umbilical y la vena cardinal. En la quinta semana se oblitera a la vena olfalomesentérica y en la décima semana la cardinal común desde ese lado, convirtiéndose la prolongación izquierda en la vena oblicua izquierda y el seno coronario. En el lado derecho se oblitera en la quinta semana de la vena umbilical. Posteriormente, la prolongación derecha se incorpora a la aurícula derecha, así para formar la parte lisa de esta aurícula. Y aquí tenemos prácticamente, pues, cómo se va formando. Si se dan cuenta, es muy pequeño el espacio y está diminuto pues, el corazón, ¿no? Cómo se va a ir desarrollando las aurículas. La circulación fetal, hay una abertura en el tabique intraventricular, que es el foramen oval. Este permite que la mayoría de la sangre llegue a la aurícula derecha y fluya hacia la aurícula izquierda en vez de pasar al ventrículo derecho. Prácticamente de la vena placentaria se va directamente al foramen oval. De aquí pasa directamente casi a la vena sí, a la vena pulmonar, va a los pulmones, la oxigena y la vuelve a regresar y vuelve a salir por la vena placentaria, salen o la vena umbilical. Entonces, no tiene un recorrido como tal normal, como en un corazón ya formado y fuera del útero, sino que pasa directamente a oxigenarse y regresa. Los vasos sanguíneos hacen circular la sangre por todo el cuerpo, ayudan a transportar oxígeno a los órganos y tejidos vitales y también eliminan los desechos. Además, regulan la presión arterial. Los vasos sanguíneos incluyen venas, arterias y capilares. Cada tipo, ay, ¿dónde me quedo? Cada tipo cumple una función en el organismo. Y pues ahí tenemos, ¿no? Cómo se unen los capilares con venas y arterias para poder transportar la sangre. Y pues existen las arterias, venas y capilares. La función de los vasos sanguíneos es transportar sangre a los órganos y tejidos del cuerpo. La sangre les proporciona el oxígeno y los nutrientes que necesitan para funcionar. Los vasos sanguíneos también eliminan los desechos y el dióxido de carbono de los órganos y tejidos. Los vasos sanguíneos recorren todo el cuerpo. Las ramificaciones de los vasos principales se hacen cada vez más pequeñas, llegando a todos los órganos. El cuerpo no tiene miles de millones de vasos sanguíneos, la mayoría capilares, vénulas y arteriolas. Estos vasos más pequeños se conectan con 166 arterias y 200 venas. El vaso sanguíneo más importante del cuerpo es la arteria principal, la aorta. Esta es una arteria grande que transporta la sangre desde el corazón y la distribuye en el oxígeno no, y la distribuye rica en oxígeno, perdón, por todo el organismo. La aorta recorre el tórax, el diafragma y el abdomen, ramificándose en numerosas zonas cerca de la pelvis. Esta arteria principal se divide en dos arterias que irrigan la parte inferior del cuerpo y las piernas. Prácticamente es su recorrido y cómo está conformado. La vena principal del cuerpo es la vena cava. La vena cava superior se encuentra en la parte superior derecha del tórax.
Transporta la sangre de la cabeza, el cuello y los brazos y el tórax de vuelta al corazón. Vena cava inferior se encuentra cerca del lado derecho del diafragma. Transporta la sangre de las piernas, los pies, el abdomen y la pelvis de vuelta al corazón. En las arterias, estos fuertes vasos sanguíneos musculares transportan sangre rica en oxígeno desde el corazón al resto del cuerpo. Esta sangre contiene oxígeno proveniente de los pulmones. Las arteriolas, al igual que las arteriolas son ramificaciones más pequeñas que se extienden desde las arterias hacia los tejidos. Estos vasos sanguíneos son muy flexibles y se dilatan o contraen para ayudar a mantener la presión arterial. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños y contienen arterias y venas. Debido a sus paredes delgadas, los capilares son estaciones de transferencia de oxígeno, nutrientes, dióxido de carbono y desechos. Las vénulas son pequeñas venas, reciben sangre de los capilares y las conducen a las venas. Las venas, estos vasos son sanguíneos, transportan sangre pobre en oxígeno de vuelta al corazón. Desde ahí va a los pulmones para oxigenarla. Esto viene en su examen. Los vasos sanguíneos son conductos que transportan la sangre por todo el cuerpo, forman un circuito cerrado que comienza y termina en el corazón. El corazón y los vasos sanguíneos en conjunto forman el sistema circulatorio. El cuerpo humano contiene aproximadamente 96.560 kilómetros de vasos sanguíneos. El tejido conectivo líquido que circula a través del sistema cardiovascular. En los seres humanos adultos hay aproximadamente 5 litros de sangre circulando por el corazón y los vasos sanguíneos, como cualquier tejido conectivo. La composición de la sangre consiste en células y matriz extracelular. Las células sanguíneas, también llamadas elementos formes, son los eritrocitos, glóbulos rojos, los leucocitos, glóbulos blancos y los trombocitos, que son las plaquetas. La sangre se produce en la médula ósea roja y componente extracelular de la sangre es un líquido y conducto conocido como el plasma. Las funciones de la sangre son el transporte y la entrega de oxígeno, el transporte de dióxido de carbono y desechos metabólicos de las células, funciones vitales y reacciones del cuerpo tales como la coagulación y el equilibrio de ácido-base y la termorregulación. De acuerdo con su composición aproximada, la sangre se suele clasificar, como oxigenada y desoxigenada. La sangre oxigenada proviene de la circulación pulmonar, que fluye a través de las arterias y es rica en oxígeno y nutrientes. La sangre desoxigenada proviene de los tejidos, fluye a través de las venas y es rica en dióxido de carbono y desechos tisulares. Y pues aquí tenemos nuestras células sanguíneas, ¿no? Las plaquetas, que son trombocitos, glóbulos rojos, que son los eritrocitos, glóbulos blancos, que hay basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos, y cada uno tiene un tipo de función. Esto aquí nada más es como el resumen de todo lo que hemos visto, no va a venir en su examen. Y pues aquí tenemos las células que hay en la sangre. Los neutrófilos ayudan a proteger el cuerpo de las infecciones, eliminando bacterias, hongos y desechos extraños. Linfocitos se componen de células T, células asesinas naturales y células B para proteger contra infecciones virales y producir proteínas que ayudan a combatir las infecciones, que son los anticuerpos. Eosinófilos identifican y destruyen parásitos y células cancerosas y ayudan a los basófilos en la respuesta alérgica. Basófilos producen una respuesta alérgica como tos, estornudos o secreción nasal. Monocitos defienden contra las infecciones eliminando células dañadas. Esto sí viene en su examen. Entonces hay que checarlo y estudiarlo para que más o menos se acuerden. No digo que se los aprendan así totalmente, pero pues sí deben de checarlos, por favor. Los glóbulos blancos protegen tu cuerpo contra infecciones a medida que viajan por el torrente sanguíneo y los tejidos localizan el foco de la infección y actúan como un general, alterando a otros glóbulos blancos para que ayuden a defender tu cuerpo del ataque de un organismo desconocido. Una vez que llegan el ejército de glóbulos blancos, combaten
al invasor, produciendo anticuerpos que adhieren al organismo y lo destruyen. Y aquí tenemos prácticamente un resumen de cada célula, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, basófilos, monocitos, macrófagos, plaquetas y eritrocitos. Si se dan cuenta, ahí vienen sus características y su función. Igual, es para que lo chequen, lo vean. No va a venir así como tal en el examen, pero pues sí les puede ayudar para que para que estudien. La eritropoyesis es un proceso complejo de varios pasos que conduce a la producción de glóbulos rojos a partir de células madre hematopoyéticas. En la médula ósea, este proceso garantiza un suministro constante de eritrocitos para mantener un transporte de oxígeno adecuado y satisfacer las necesidades metabólicas del cuerpo. Este es un proceso que diario se hace para poder producir nuevas células sanguíneas. Los glóbulos rojos tienen una vida útil de aproximadamente 120 días, por lo que es necesario renovarlas continuamente. La médula ósea produce millones de eritrocitos por segundo, lo que pone de relieve la importancia de la eritropoyesis para el mantenimiento de la vida. Prácticamente las renueva constantemente para que no haya algún problema eh, en sangre. Aquí tenemos las fases de la eritropoyesis. Igual, lo van a ocupar un poco en el examen. Viene, no como tal, o sea, no viene que es el proeritroblasto, eritroblasto basófilo, no viene. Solamente viene qué órdenes conforme los pasos, como es la eritropoyesis. Ajá. Entonces, no hay como tal aprendérselo. Sí, chéquenlo, véanlo para que sepan cómo se hace, pero no como tal, no se los voy a preguntar, o sea, descríbeme cada fase, no, solamente en orden. Aquí igual tenemos el proceso, las etapas, es como un resumen, no hay que aprendérselo, pero sí lo pueden checar para que vean más o menos cómo se va dando. La eritropoyetina es la hormona encargada de estimular la médula ósea para que ésta produzca los glóbulos rojos, que son encargados de llevar oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Los riñones sanos producen una hormona llamada eritropoyetina, la cual con la progresión del daño renal, la cantidad de eritropoyetina puede ser tan baja que hay que reemplazarla a través de inyecciones subcutáneas para evitar padecer de anemia. ¿Sale? Entonces, igual, eso no viene, pero pues es importante que lo sepamos para saber de dónde proviene la eritropoyetina. La circulación es un proceso en el que interviene el corazón y los vasos sanguíneos y que se divide en menor y mayor debido a las estructuras involucradas y al recorrido que realiza cada uno de ellos, por lo que es un sistema importante para la irrigación de los tejidos del cuerpo. Este sistema inicia en el ventrículo izquierdo del corazón, ya que esta es la cámara por donde sale la sangre desoxigenada, ya que cumplió su función en todos los tejidos del cuerpo para posteriormente llegar a los pulmones mediante los vasos sanguíneos de la región. La sangre entra a la aurícula derecha del corazón para luego salir por el ventrículo derecho, así comenzar la circulación pulmonar. Después esta sangre es llevada mediante el tronco pulmonar, las arterias, hacia los pulmones, donde le administrará oxígeno, para finalmente dirigirse a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y que salga por el ventrículo izquierdo hacia la aorta con el objetivo de iniciar la circulación sistémica. A diferencia de la circulación mayor, que involucra múltiples arterias, venas capilares y vénulas que se localizan en el resto del organismo, este proceso solo es realizado gracias a las arterias o tronco pulmonar y a las venas pulmonares, que reciben la sangre ya oxigenada proveniente de los pulmones para así llevar de nuevo al corazón para que sea bombeada a la aorta y luego al resto de los tejidos corporales. Y pues prácticamente aquí tenemos la circulación pulmonar. ¿Sale? Vena cava superior, vena cava inferior, llegan,
De ahí van a la arteria pulmonar, pulmones, regresan y posteriormente vuelve a salir a todo el cuerpo. La circulación de la sangre funciona con el impulso que genera el corazón gracias a la contracción del tejido cardíaco. Cuando el líquido pasa de una cámara a otra, posteriormente es recibido por una arteria grande que se divide en otras más pequeñas para llevar el oxígeno a los tejidos y después de regreso al corazón, para que inicie la circulación pulmonar o menor. Una vez que la sangre ha sido salido del ventrículo derecho, ha sido oxigenada por los pulmones y ha regresado a la aurícula izquierda mediante las venas pulmonares. Esta es llevada hacia el ventrículo izquierdo. Después el tejido cardíaco se contrae e impulsa la sangre hacia la aorta y de ahí a los otros vasos del cuerpo que se distribuyen hacia las extremidades, tronco, cabeza y cuello. Finalmente, la sangre es recolectada por las venas cava superior e inferior y el seno cavernoso y la retorna hacia la aurícula derecha para comenzar de nuevo la circulación menor y realizar el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. Prácticamente esto es en milésimas de segundo, ¿sale? No se tarda, no es así como que primero pasa tantita y luego pasa otra poca, no, es prácticamente en milésimas de segundo a lo mejor, así como respiramos, oxigena y vuelve a salir, ¿no? Prácticamente. Y pues aquí tenemos ya lo que habíamos checado antes, la circulación mayor y la circulación menor. Entonces prácticamente no es mucho lo que, lo que se hace. La válvula tricúspide controla el flujo sanguíneo entre las aurículas derechas y el ventrículo derecho. La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para oxigenar. La válvula mitral permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y la válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta, la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta la sangre al resto del organismo. Esto si viene en su examen, entonces para que lo chequen y lo vean. Y tenemos prácticamente cómo es la sístole y la diástole. Las cavidades del corazón son cuatro espacios huecos dentro del mismo. Hay dos aurículas, cavidades superiores, llamadas aurículas derecha y aurícula izquierda. Además, hay dos ventrículos, cavidades inferiores, llamadas ventrículo derecho e izquierdo. Cada cavidad desempeña un papel importante en el funcionamiento del corazón. Las cavidades del corazón controlan los latidos y el flujo sanguíneo por todo el cuerpo. Todos sabemos cómo se siente nuestro corazón al latir, aunque normalmente no nos demos cuenta. Cuando tenemos miedo o estamos emocionados, probablemente la percibimos con mayor claridad. Y si es verdad, puede que se acelere nuestro corazón debido a la emoción, ¿no? Que tenemos porque vamos a ver a alguien o porque pasamos un examen o porque simplemente nos dio felicidad algo, ¿no? Pero también no lo podemos checar cuando a lo mejor tenemos un accidente, ¿no? O nos pasó algo en el trabajo bastante fuerte o no bastante fuerte, pero sí algo que cause que nuestro corazón bombee más rápido, es cuando sentimos más ese latido. La aurícula derecha inicia el proceso al recibir toda la sangre pobre en oxígeno del cuerpo. La sangre entra a través de dos grandes venas llamadas vena cava superior e inferior. La aurícula derecha recibe esta sangre y la envía al siguiente órgano, el ventrículo derecho. La sangre de la aurícula derecha pasa a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho se activa rápidamente, bombeando con fuerza esta sangre a través de la válvula pulmonar hacia las arterias pulmonares y hacia los pulmones. Y posteriormente pues la oxigena y la vuelve a regresar. Una vez que la aurícula izquierda, la sangre rica en oxígeno, está casi lista para circular en el cuerpo.
Esta es la última parada dentro de las cuatro cavidades del corazón. El ventrículo izquierdo bombea activamente la sangre a través de la válvula aórtica para que pueda viajar por todo el cuerpo y ya irriga todos los órganos y sistemas que tenemos. El sistema de conducción del corazón es una red de células musculares cardíacas especializadas que inician y transmiten los impulsos eléctricos responsables de las contracciones coordinadas de cada ciclo cardíaco, permitiendo el buen funcionamiento del sistema cardiovascular. El nodo sinoatrial es el principal iniciador y regulador del impulso en un corazón sano. Cuando llega a fallar esto, pues es cuando le ponen un marcapasos para que pueda mandar las señales eléctricas del corazón. Este aspecto convierte al nodo en el marcapasos fisiológico del corazón al mantener un ritmo cardíaco normal. Y aquí tenemos nuestro esquemita, ¿no? Eh, el nodo sinoatrial, que es el principal, y luego de ahí manda la señal al siguiente nodo atrioventricular y posteriormente aquí ya manda la señal a las ramas de las de His y las ramas de Purkinje. Ay, perdón. ¿Sale? Entonces, a muchas veces o algunas veces hay otra ramita que se encuentra por arriba, que es las de Bachmann. No afecta en nada, simplemente se creó, pero no tiene alguna complicación, no va a causar ningún daño al corazón, simplemente se crea y es otra rama más para mandar impulsos eléctricos. ¿Sale, chicos? Entonces, esto es como que lo más importante y les voy a poner las generalidades de esto. Ujú. Universidad de Londres, licenciatura en nutrición. ¿Te gustaría impactar en la salud de la población desde una perspectiva ética y profesional? La licenciatura en nutrición es la carrera que estás buscando. Nuestro tema, sino también con el tejido protagonista, la sangre. La sangre está formada por células del sistema circulatorio, sus características, partes y funciones. Quédate hasta el final, porque este tema es muy importante, pero también muy interesante. El sistema circulatorio es el sistema de órganos del cuerpo humano que se encarga de mover la sangre por todo el cuerpo para distribuir distintos elementos a todas sus células. Está compuesto por dos subdivisiones: el sistema cardiovascular, principalmente formado por el corazón y todos los vasos sanguíneos, y en segundo lugar, el sistema linfático, formado por los órganos linfoides y los vasos linfáticos. Las principales funciones de este sistema tienen que ver con el transporte de gases, nutrientes y desechos, desde y hacia las células, así como con la defensa del cuerpo frente a patógenos, toxinas u otros agentes potencialmente peligrosos. Dichas funciones no solo se relacionan con los órganos de este sistema, sino también con el tejido protagonista, la sangre. La sangre está formada por células, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que están suspendidas en un fluido conocido como plasma, rico en distintos tipos de moléculas solubles y proteínas. Es por medio de la sangre y de sus componentes que el sistema circulatorio puede transportar gases, los eritrocitos o glóbulos rojos, nutrientes, el plasma y centinelas celulares para la protección inmune, los leucocitos o glóbulos blancos. Partes del sistema circulatorio. El sistema circulatorio está formado por dos subdivisiones importantes: el sistema cardiovascular y el sistema linfático. El sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, mientras que el sistema linfático está formado por los vasos linfáticos y los tejidos linfoides. En el interior del brazo, el timo, las amígdalas y los nódulos linfáticos. El corazón. El corazón es la bomba muscular que mueve toda la sangre por todo el cuerpo.
El corazón humano generalmente tiene el tamaño de un puño y se encuentra en la región media izquierda del pecho, entre ambos pulmones. Este órgano está compuesto por 4 cámaras huecas formadas por músculo, las aurículas y los ventrículos, izquierdos y derechos. Las aurículas son las cámaras superiores y los ventrículos las cámaras inferiores. La aurícula izquierda está conectada con el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha con el ventrículo derecho, pero aurícula y ventrículo izquierdos no están directamente conectados con aurícula y ventrículo derechos. Estos se asocian indirectamente a través de la circulación pulmonar. Entre esas cámaras, además, existe una serie de válvulas que impiden el movimiento de la sangre en el sentido contrario, por lo que son fundamentales para el funcionamiento adecuado del corazón. Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos funcionan como una tubería que utiliza el corazón para distribuir la sangre hacia tejidos y para conducirla de vuelta hacia sí. Hay distintos tipos de vasos sanguíneos. Las arterias son las que están directamente conectadas con el corazón y con los ventrículos, es decir, se encargan de transportar la sangre fuera del corazón. Las arterias se ramifican progresivamente, formando ramas cada vez más pequeñas. Las más pequeñas se conocen como arteriolas. Las venas, en cambio, se encargan de transportar la sangre de vuelta al corazón. Estas también se ramifican, y las más pequeñas de todas se llaman vénulas. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños de todos. Todo el intercambio de gases, fluidos, nutrientes y desechos que se relaciona con las funciones del transporte del sistema circulatorio ocurre a través de estos numerosos y minúsculos vasos sanguíneos. El sistema linfático. El sistema linfático es una red de órganos y tejidos cuya función principal es transportar un fluido conocido como linfa, compuesto, entre muchas cosas, por una pequeña parte de la fracción fluida de la sangre, plasma, que sale de los capilares. La linfa transporta células, grasas y otras sustancias, y eventualmente es devuelta al tejido sanguíneo, pero primero es limpiada por unas estructuras conocidas como nódulos linfáticos, las cuales están distribuidas por el cuerpo. Las células de este sistema, los linfocitos, están especializadas en el reconocimiento y la eliminación de los agentes extraños que ingresan a nuestro cuerpo y que pueden ser perjudiciales. Funciones del sistema circulatorio. Transporte de gases respiratorios. Gracias al corazón, la sangre es bombeada por todo el cuerpo para ejercer una de sus funciones fundamentales, entregar oxígeno y recibir dióxido de carbono. Por un lado, la sangre es impulsada desde el corazón hacia los pulmones, donde establece un estrecho contacto con esta porción del aparato respiratorio, descargando los gases producidos por el metabolismo de las células y recargándose de los gases necesarios para la respiración celular. Por otro lado, la sangre es impulsada hacia el resto del cuerpo. Los gases respiratorios son dos. El oxígeno es necesario para la obtención de energías a través de la respiración, y el dióxido de carbono, CO2, el desecho metabólico gaseoso que se produce durante la respiración y que debe ser eliminado de las células y del cuerpo a través de los pulmones. Una de las células cóncavas en forma de discos llamadas eritrocitos o glóbulos rojos son las responsables del transporte de estos gases en la sangre. En su interior, estas células tienen una proteína, la hemoglobina, que es capaz de unirse a los dos gases, al oxígeno en los pulmones para entregarlo a las células y al CO2 en las células para entregarlo a los pulmones. Transporte de moléculas nutritivas. Mientras que el aparato digestivo se encarga de romper física y químicamente las partículas de los alimentos que consumimos todos los días para extraer la energía que nuestro cuerpo necesita para sobrevivir, el sistema circulatorio se encarga del transporte de las moléculas que son absorbidas. Esto es posible porque la fase de absorción intestinal ocurre de tal manera que los nutrientes alcanzan la sangre y la linfa, desde donde son distribuidos y repartidos a todas las células corporales por el sistema circulatorio. Transporte de desechos metabólicos. El dióxido de carbono no es el único desecho metabólico que es producido por las células. Otros compuestos como la urea, ciertos iones y moléculas que no son necesarias para el cuerpo, así como el exceso de líquido, deben ser eliminados y son transportados por la sangre. Las células descargan estos desechos hacia el tejido sanguíneo y esta sangre es transportada e impulsada por el bombeo del corazón hacia los riñones, que forman parte del aparato excretor, donde son eliminados en forma de orina. Regulación. El sistema circulatorio participa también en la regulación de dos aspectos muy importantes: la temperatura del cuerpo
gracias al movimiento de la sangre desde la superficie de la piel hacia las regiones más internas y viceversa, dependiendo de la temperatura ambiental. La regulación hormonal, debido al transporte de las hormonas de su sitio de producción hacia sus órganos o tejidos blanco distantes. Protección. El sistema circulatorio es fundamental para la protección de nuestro cuerpo frente a microorganismos peligrosos o sustancias tóxicas, así como para prevenir la pérdida excesiva de sangre debido a heridas. Estas funciones tienen que ver con las funciones inmunes de las células que circulan en la sangre, los leucocitos o glóbulos blancos que viajan en la sangre y que maduran en los órganos linfoides, los mecanismos de coagulación que actúan sobre vasos sanguíneos que han sufrido algún daño físico y que previenen la pérdida de sangre. ¿Y cómo funciona el sistema circulatorio? El sistema circulatorio funciona gracias al corazón, que mantiene la sangre en movimiento en un circuito cerrado, que comienza y termina en el propio corazón. El lado derecho del corazón se encarga de impulsar la sangre hacia los pulmones, donde ésta puede cargarse de oxígeno y liberar el CO2, de desecho que trajo el resto del cuerpo. El lado izquierdo, en cambio, recoge la sangre oxigenada y la envía hacia el resto del cuerpo, para que entregue a las células el oxígeno y los nutrientes. Cada contracción del corazón hace que el movimiento de la sangre sea constante, por lo que ésta es empujada de nuevo hacia el corazón, donde se repite el proceso. La sangre que deriva de las cámaras izquierdas del corazón se conoce como sangre sistémica, mientras que la que deriva de las cámaras derechas se conoce como sangre pulmonar. Ambas constituyen, anatómicamente hablando, la circulación sistémica y la pulmonar. Cuidados del sistema circulatorio y del corazón. Como cualquier sistema de nuestro cuerpo, el sistema circulatorio puede sufrir daños o enfermedades, algunas de las cuales podemos prevenir con solo tomar en consideración algunos consejos. Beber abundante agua. El promedio recomendado es una cantidad cercana a los 2 litros diarios. Practicar deportes. Hacer ejercicio o tratar de tener una vida lo más activa posible. Lo más recomendable es tener un periodo diario de actividad física de al menos 30 minutos. Tener una alimentación balanceada, preferiblemente evitando los excesos de grasas, de dulces y de carbohidratos, harinas. Tratar de comer más frutas y vegetales ricos en antioxidantes, así como frutos secos que son ricos en ácidos grasos saludables. Evitar permanecer demasiado tiempo sentado o de pie, ya que el movimiento favorece la circulación y evita, por ejemplo, la hinchazón de las piernas y los pies. Evitar el uso del cigarrillo y de las drogas, pues estas afectan considerablemente la salud, pudiendo provocar daños directamente al corazón o los vasos sanguíneos, o a cualquier otro órgano relacionado. Tratar de evitar el estrés, pues se ha comprobado que este puede tener unos efectos negativos para la salud cardíaca. Dormir al menos 8 horas, pues la falta de sueño se ha vinculado con incrementos en la presión arterial, lo cual potencialmente podría conducir a enfermedades del corazón. Ya hemos llegado al final. Para comprobar lo que has aprendido, deja en los comentarios una o varias funciones del sistema circulatorio. Si te ha gustado y has aprendido, dale a like y suscríbete al canal. Te deseo un feliz día. Hasta Sale, chicos. Entonces, prácticamente estos fueron nuestras dos primeras diapositivas o nuestros dos primeros temas. Eh, ok, ay, perdón. Entonces, pues ya nada más queda que me digan cómo vamos a trabajar. Yo hago el video por cualquier cosa y cómo va a estar para calificar tareas y demás. Yo les voy a mandar las tareas. Ay, perdón. Yo les voy a mandar las tareas. Posteriormente, les voy a decir, ¿saben qué? Me lo van a mandar a mi correo. eh, Tienen tal fecha a tal hora para hacer la tarea y ya va, la tarea va con su nombre, su grupo y su turno. ¿Sale? De todos modos, cualquier cosa, pues yo estoy al tanto de ustedes. Si me quieren mandar WhatsApp personal, si me quieren mandar WhatsApp por el grupo, no tengo inconveniente. A veces tardo un poquito, no mucho, pero sí tardo. Pero estoy siempre checando para contestarles. ¿Sale? ¿Qué más? Mm, pues siempre trato de hacer como repaso de los exámenes. Les mando, trato de mandar material.
para que ustedes tengan cómo estudiar y ya nada más es cuestión de que lo vayan checando, viendo. Yo sé que trabajan o trabajamos todos y a veces no hay mucho tiempo, pero pues sí podemos seguir checando o pueden ir checando poco a poco para que no se les haga tan pesado. ¿Sale, chicos? Entonces, pues estamos en contacto y cualquier cosa, pues vuelvo a reiterar, me pueden, mandar mensajito, lo que sea. La cosa es que estén ustedes, pues siempre al pendiente y resolviendo dudas. ¿Sale, chicos? Estamos en contacto y cualquier cosa, pues estoy aquí. Nos vemos. Que pasen una excelente tarde, noche, mañana. eh, y estamos en contacto. Nos vemos, chicos. Descansen.